Esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Oye, pues ¿cómo pinta la semana? Vimos mucha volatilidad en las últimas. Finalmente los mercados tuvieron caídas significativas. Te acordarás, pues el reporte de Nvidia, que en un inicio al arranque del mercado, pues reportó después del cierre del mercado un crecimiento de 62% en ingresos, 61% en utilidad operativa. O sea, le fue muy por encima de lo que se esperaba. Sin embargo, pues hay mucho nerviosismo entre la confusión del Fed en cuanto a lo que va a decidir en diciembre, en si recorta o no la tasa de interés, sin datos de octubre y al mismo tiempo las valuaciones de las empresas de tecnología que de repente hay preocupaciones de financiamientos circulares, particularmente con OpenAI. Y bueno, pues todo ello, mucha fragilidad en los mercados. El viernes estuvieron positivos, me refiero en Estados Unidos. ¿Cómo arranca la semana en ese sentido? Claro, Rodrigo, mira, el sentimiento de los inversionistas nosotros pensamos que sigue siendo de cautela y de ciertos cuestionamientos que tú bien platicas. Hay dos aspectos claves que han marcado el rumbo de los mercados en recientes semanas. El primero de ellos, como tú bien señalas, el posible cambio de la visión de la Reserva Federal hacia un entorno más restrictivo, después de una marcada flexibilidad que percibíamos meses previos. Y justo cuando los mercados estaban en máximos, sabemos que uno de los pilares que llevó a que pues, los índices en Estados Unidos estuvieran en estos niveles era, obviamente, que la flexibilidad monetaria por parte de la Reserva Federal sería uno de los factores a considerar hacia el cierre del año y hacia el 2026. Claramente, diversos estrategas pues, apuntan o hacen movimientos particulares. Esto generó pues, un entorno de bastante optimismo, por llamarlo así, y hoy sabemos que la probabilidad del recorte de tasa a diciembre sigue siendo pues, medianamente más baja de lo que percibíamos meses previos. Hoy la probabilidad es del 66%. Sabemos que en la semana previa hubo incluso una probabilidad por debajo del 30%, recordando que hace un par de semanas un poco más lejanos, pues era del 80%. Hoy sabemos que, pues obviamente con estos datos, como tú bien señalas, la parte del empleo que no conoce la Reserva Federal por el tema del cierre de gobierno, pues nubla un poco la visibilidad que tendrá pues obviamente hacia la ejecución o la posible decisión de política monetaria en diciembre. El otro aspecto que señalas, que me parece muy relevante, son el tema de las valuaciones del mercado, pero puntualmente el sector tecnológico. Como tú bien apuntas, la conectividad actual de las sinergias observadas en meses previos y ahora con un esquema de endeudamiento para financiar proyectos de inteligencia artificial, son aspectos que están pues obviamente en la visión de los inversionistas. Me gustaría compartir un dato, Rodrigo, que creo que es relevante para saber un poco más de en dónde estamos en este tema, si hay una burbuja, si los temas de la evaluación de los mercados, principalmente tecnológicos, resulta elevada. Hoy los siete magníficos, por ponerlo en referencia, están cotizando un múltiplo de precio-utilidad casi de 36 veces. Este es un premio casi del 20% respecto a los últimos 3 años y casi del 40% si lo vemos en perspectiva respecto al 2022. Pero es importante destacar que, por ejemplo, el sector tecnológico en este periodo, en promedio del 2022 hasta la fecha, ha presentado un crecimiento en utilidades casi del 17%. Particularmente en el Nasdaq, creemos que también la evaluación resulta un poco elevada, es decir, si vemos que el múltiplo que tiene este índice es casi cercano a 36 veces, este es un premio del 20% respecto a los últimos 3 años y casi del 40% respecto al 2022. Hay que incluir en el Nasdaq con esta inercia de mayor valuación respecto a los siete magníficos el tema de los semiconductores. Hoy sabemos, si apuntabas el reporte de Nvidia, sabemos que es una pieza clave, pero no solamente Nvidia, sino algunas otras empresas han mostrado pues un repunte significativo en las últimas semanas y esto ha elevado estos cuestionamientos. Hoy sabemos que hay un contrapeso que debemos de evaluar hacia el 2026, visto como un tema de oportunidad, es que el sector tecnológico sigue manteniendo favorables expectativas de crecimiento y lo que vemos también inercialmente o en general para el S&P 500 es que hay una mayor diversificación en el crecimiento de estas expectativas hacia el 2026. Creemos que es algo importante, sin embargo, pues la volatilidad creemos que también pues va a persistir a manera de identificar pues obviamente patrones de pues mayor concentración de deuda o algunos aspectos de avance, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial. Claro, bien interesantes los datos que nos compartes. Y sí, de repente se generan percepciones en el mercado de exceso de evaluaciones. También preocupa, o sea, no es tan tranquilizante cuando pues se dan estos acuerdos circulares, ¿no? En donde, por ejemplo, OpenAI le dice a AMD,
fabricante también de semiconductores, te voy a comprar 6 gigabytes de infraestructura de cómputo a cambio de 10% de la empresa. Eso ayuda a que la acción de AMD suba bastante. Pero bueno, la demanda se va materializando. La pregunta es, porque, por ejemplo, leí un análisis de Bain que decía, para más o menos están construyendo del orden de 400 mil millones de dólares en infraestructura de cómputo. En la historia reciente de la economía, pues no ha habido tal porcentaje de gasto, sino es quizás el que no he revisado es el de la Segunda Guerra Mundial, pero si pienso en el proyecto de Apolo 11 o del Apolo en general, del Plan Marshall, ¿no? Para sacar a los países europeos de la posguerra, pues no fue tanta cantidad como ahora. Y decía Bain que para lograr amortizar 500 mil millones de dólares de inversión en infraestructura de cómputo, se requeriría que las empresas hyperscalers, me refiero Google, Amazon y Microsoft, tendrían que estar generando ingresos del orden de 2 billones de dólares. Entonces, pues ahí están parte de las dudas de lo que se va generando. Coincido contigo, la demanda está ahí, los resultados, cuando vemos una Nvidia, pues no es que lo está financiando con deuda o está teniendo resultados extraordinarios. Y el otro componente quizás que me preocupa es qué pasa si la economía de Estados Unidos empieza a mostrar una desaceleración más importante y qué le hace eso al precio de las acciones, ¿no? En un entorno que si la economía cae, pues evidentemente la demanda de los clientes de inteligencia artificial también y pues de repente eso puede generar ajustes en las valuaciones, pero pues justo eso es lo que está dilucidando el mercado, ¿no? Es correcto, Rodrigo. Yo creo que apuntas muy bien el tema también de la perspectiva económica que se perciba en Estados Unidos. Hoy sabemos que 2025 hubo importante resiliencia, sin embargo, un escenario de destanflación aunado a una visión restrictiva de la Reserva Federal, pues obviamente presiona también este entorno y sabemos que las valuaciones que estaba platicando hace unos minutos, considerando que los mercados ya reconocieron máximos, parecería que están mucho más adelantados respecto a las expectativas ya lejanamente del 2025 e incluso del 2026. Creo que estas pausas resultan positivas, vamos a manera de evaluar los fundamentales, que siempre son periodos en donde pues podemos evaluar obviamente las valuaciones y las expectativas de todas las empresas. Claro. Ahora, ¿cómo ves, Roberto, el mercado local? El mercado local lo vemos claramente con un entorno muy positivo. Sabemos que también fue un mercado que ha reconocido máximos hace un par de semanas. De hecho, desde ese máximo hasta el día de hoy sabemos que hay una caída casi cercana al 4%, pero yo te diría que el desempeño es muy positivo. A esto pues, yo lo destaco por varios aspectos. El primero de ellos, sabemos que la visión global favorece a México desde una visión emergente. En términos relativos, México resulta mucho más atractivo, no solamente en el mercado accionario, sino también lo hemos observado en el tipo de cambio, Rodrigo. La revalorización también de algunos sectores, puntualmente el sector minero, el sector de bancos y telecomunicaciones, lo cual han dado un impulso muy favorable. Y hoy creemos que el mercado ha incorporado de cierto modo, pues todas estas noticias positivas. Hoy lo que tratamos de visualizar es 2026. Hoy sabemos que hay un crecimiento favorable inercial de las expectativas tanto de flujo y utilidades para el siguiente año. Sin embargo, pues habrá que estarlos monitoreando, como tú bien apuntabas para el caso de Estados Unidos, acorde a las condiciones económicas que también podamos ver en México. Claro, porque bueno, pues vimos el dato del ya al tercer trimestre, el dato formal, pues que apenas crecimos 0.4% en el tercer trimestre, una caída de 0.3% anual y trimestre a trimestre. Y eso, bueno, pues va planteando pues también fragilidades, digamos, en el caso mexicano. Y por supuesto eso el mercado finalmente lo va a reflejar en algún momento. Como siempre, un gusto, Roberto. Excelente semana, Rodrigo, que tenga una buena semana y un saludo cordial a tu auditorio. Gracias, un abrazo. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.